Mi querido hijo, mi más grande orgullo. Hay personas que no parecen inseguras precisamente porque aprendieron a ocultarlo demasiado bien, personas que transformaron el orgullo en una armadura, la arrogancia en protección, la frialdad en distancia, y pocos personajes representan eso tan bien como Vegeta, pues él habla como alguien superior, actúa como alguien invencible, desprecia a todos a su alrededor, y justamente ahí está lo más interesante del personaje. Cuando conocemos a Vegeta, esa armadura emocional ya está completamente construida, él ya aprendió a ocultar su vulnerabilidad detrás de la agresividad, ya convirtió el orgullo en una forma de sobrevivir, ya vive obsesionado con demostrar que está por encima de todos. Por eso, más que ver cómo Vegeta construyó esa armadura, lo interesante es ver cómo poco a poco empieza a romperse. Cada derrota, cada humillación, cada vez que alguien logra acercarse emocionalmente a él, va agrietando algo. Solo que para entender cómo empezó a romperse, primero hay que entender cómo es que fue construida. Tú eres el elegido, muero por verte crecer. Vegeta fue criado creyendo que era especial, el príncipe de la raza más poderosa del universo, un Saiyajin destinado a conquistar, no a obedecer, pero la realidad era mucho más humillante, porque mientras repetía orgullosamente su título de príncipe, trabajaba como esclavo de Freezer, mientras hablaba de superioridad, vivía bajo las órdenes del hombre que destruyó su planeta y exterminó a su raza. Gran Freezer, Majestad. Hasta que aparece una oportunidad, las esferas del dragón de la Tierra. Vegeta descubre que podría usarlas para desear la inmortalidad y finalmente desafiar a Freezer. Desde que llega a la Tierra, Vegeta solo ve insectos, seres inferiores en un planeta insignificante, y eso se refleja en todo lo que hace. Nappa disfruta la destrucción, Vegeta en cambio ni siquiera se inmuta. La violencia de Nappa es salvaje, la de Vegeta es fría, calculada, como si matar fuera simplemente parte natural del orden del universo. Porque Vegeta no necesita odiar para destruir, le basta con sentir que alguien está por debajo de él. Eso se ve perfectamente cuando Nappa fracasa contra Goku. Vegeta lo elimina sin dudar porque vive bajo una lógica brutal. El débil no merece existir, y lo más importante, esa misma lógica también la aplica sobre sí mismo. Por eso odia tanto perder, porque para Vegeta, perder no es un error, es convertirse en aquello que desprecia. Y contra Goku, Vegeta empieza a quebrarse emocionalmente porque Goku no debería ser rival para él. Es un Saiyajin de clase baja, alguien que, según todo lo que Vegeta cree del mundo, debería estar muy por debajo de él, pero mientras más pelea, más imposible se vuelve a ignorar la verdad. Goku puede igualarlo, y eso le duele más que cualquier golpe. ¿Cómo es posible? Kakaroto sobrepasó mi poder de pelea. Durante la batalla, Vegeta intenta recuperar el control constantemente. Primero pelea con calma, luego con frustración y finalmente con rabia. Porque si un Saiyajin de clase baja puede alcanzarlo, entonces quizá no es tan especial como cree. Nunca te lo perdonaré. Esa desesperación lo lleva a crear la luna artificial y transformarse en Osaru. No solo quiere ganar, necesita aplastar a Goku para demostrar que el príncipe sigue estando por encima. Pero ni siquiera eso funciona. Gohan, Krillin y Yajirobe, personas que Vegeta consideraba insignificantes, logran derrotarlo trabajando juntos. La humillación es total, y al final vemos a Vegeta arrastrándose hacia su nave, destruido. No perdió solo una pelea, perdió la única cosa que lo hacía sentirse valioso. Y aún así, Goku le pide a Krillin que le perdone la vida. Probablemente esa sea la humillación más grande de todas, porque Vegeta estaba preparado para morir peleando, pero no para recibir compasión. Un príncipe que pasó toda su vida creyéndose superior termina vivo únicamente porque el hombre que no pudo derrotar decidió salvarlo. Y ahí empieza realmente el viaje de Vegeta. No cuando llega a la Tierra, no cuando pelea contra Goku, sino cuando se marcha derrotado, obligado a vivir con algo que nunca había sentido antes, la idea de que no era tan especial como creía. Después de la Tierra, Vegeta no se recupera realmente, solo sobrevive. Su cuerpo sana, pero su orgullo no, porque por primera vez tuvo que escapar derrotado y peor aún, derrotado por un Saiyajin de clase baja. Esa humillación se convierte en obsesión, por eso viaja Namek desesperado por conseguir las esferas del dragón antes que Freezer, porque entiende perfectamente lo que pasaría si él obtiene la inmortalidad. No habría esperanza, solo miedo eterno. No dejaré que Freezer haga lo que quiera. Yo me apoderaré de las esferas del dragón, cueste lo que cueste. Por eso, empezamos a ver algo distinto en Vegeta. Sigue siendo cruel, sigue siendo arrogante, pero ya no actúa como alguien intocable. Por primera vez, Vegeta muestra miedo, y eso empieza a romper esa armadura, porque el príncipe orgulloso que despreciaba a todos, ahora hace alianzas temporales para sobrevivir. Huye cuando entiende que no puede ganar, se esconde, espera el momento correcto para atacar. Ya no pelea únicamente desde el orgullo, ahora también pelea desde la desesperación. Y en medio de
de todo eso aparece otra obsesión, la leyenda del Super Saiyajin. Para Vegeta, esa transformación no solo es poder, es significado. Cree que si alcanza ese estado, demostrará que es especial, que todo su orgullo tiene sentido. Por eso, cada batalla en Namek se siente tan emocional para él. Cuando derrota a Dodoria no es solo una pelea, es venganza contra años de humillación. Cuando elimina a Sabón no es solo orgullo, es Vegeta intentando convencerse de que finalmente está acercándose al monstruo que siempre quiso ser. Pero mientras más avanza, mientras más intenta convertirse en el guerrero definitivo, más miedo demuestra. Y cuando cree que finalmente alcanzó el estado del Super Saiyajin, enfrenta a Freezer en su forma final. Frente a ti se encuentra el Super Saiyajin. Pero entonces entiende algo terrible. No importa cuánto haya entrenado, no importa cuánto haya peleado, la diferencia entre ellos sigue siendo inmensa. Y en ese instante, toda la esperanza que había construido alrededor de la leyenda del Super Saiyajin empieza a romperse frente a sus ojos. Entonces ocurre uno de los momentos más humanos de todo Dragon Ball. Vegeta llora, no de dolor físico, de impotencia. Durante toda la serie usó el orgullo para esconder cualquier señal de debilidad. Nunca pedía ayuda, nunca mostraba miedo, pero frente a Goku, la máscara desaparece. Y por primera vez no habla como el príncipe Saiyajin, habla como un hombre destruido. Le cuenta cómo Freezer esclavizó a su raza, cómo vivieron aterrorizados, cómo destruyó el planeta Bellita. Ese llanto no es solamente tristeza, es la primera grieta en su armadura emocional. Y quizá lo más trágico es que Vegeta muere, no como un rey, ni siquiera como un vencedor. Muere suplicándole a Goku que haga lo que él nunca pudo, derrotar a Freezer. Después de que Goku derrota a Freezer y Vegeta es resucitado, termina viviendo en la Tierra, pero no encuentra paz, porque murió llorando, suplicando ayuda al mismo hombre que siempre despreció. Y aunque Freezer ya no existe, la herida sigue ahí, porque incluso después de todo, Goku continúa estando por delante. Entonces ocurre otro golpe brutal para su orgullo. Freezer regresa reconstruido para vengarse, pero antes de que Goku siquiera aparezca, un joven misterioso lo derrota con facilidad, un Saiyajin capaz de transformarse en Super Saiyajin como si fuera algo natural, y Vegeta vuelve a sentir la misma pesadilla. Alguien más alcanza aquello que él deseaba antes que él, y desde ese momento empieza a obsesionarse por completo. Ya no pelea solo para ser más fuerte, empieza a pelear para no sentirse inferior. Durante los años previos a la llegada de los androides, mientras todos se entrenan para salvar el mundo, Vegeta entrena para derrotar su propia humillación. Necesita alcanzar a Goku, necesita recuperar el control de su identidad y finalmente lo consigue. Cuando Goku se debilita por un ataque en el corazón mientras peleaba contra el androide 19, Vegeta aparece transformado en Super Saiyajin. Por primera vez, siente que recuperó aquello que había perdido, pero incluso en ese momento vuelve a ponerse esa armadura, porque cuando todos creen que para alcanzar esa transformación se necesita un corazón puro, Vegeta responde: Mi corazón tiene pura maldad. Porque en el fondo no es una celebración, es una defensa, como si intentara reconstruir la armadura que empezó a romperse cuando lloró frente a Goku. Vegeta necesita seguir creyendo que aún es el mismo príncipe despiadado de antes, y por primera vez en mucho tiempo siente que finalmente recuperó el lugar que cree merecer. Pero cada vez que Vegeta siente que finalmente es suficiente, el mundo vuelve a demostrarle lo contrario. Cuando se convierte en Super Saiyajin, siente que por fin recuperó el control de su vida, cree que alcanzó a Goku, que volvió a ser especial. Y ahí reaparece su peor defecto, la arrogancia, la necesidad de demostrar valor a través de la superioridad. Por eso deja que el Dr. Makihiro despierte a los otros androides, porque Vegeta no quería simplemente ganar, quería aplastar a alguien más fuerte que él para reparar todas las veces que se sintió humillado. Y eso es importante, el orgullo de Vegeta siempre nace de una herida. Por eso enfrenta al androide 18 con tanta confianza, y aunque al inicio parece dominar la pelea, poco a poco empieza a darse cuenta de que ya no tiene el control. La confianza desaparece, la desesperación empieza a notarse, hasta que finalmente 18 le rompe el brazo. Y en ese instante, Vegeta entiende algo horrible. Convertirse en Super Saiyajin no arregló nada. El vacío seguía ahí, porque no importa cuánto poder consiga, siempre aparece alguien capaz de hacerlo sentirse pequeño otra vez. Y después de eso, Vegeta queda destruido. Siempre había creído que si se volvía más fuerte, dejaría de sentirse inferior, pero perdió como príncipe, perdió contra Goku, perdió contra Freezer y perdió incluso siendo Super Saiyajin. Por eso se aísla.
hasta que aparece Goku hablando de la aparición de Cell y de la habitación del tiempo, el lugar donde Vegeta cree que finalmente podrá dejar atrás su humillación, y ahí aparece una diferencia clave entre ellos. Goku entra pensando en proteger el futuro, Vegeta entra pensando en sí mismo, porque para Goku el poder es una herramienta, para Vegeta el poder sigue siendo identidad, y después de entrenar un año entero en un solo día, acompañado por Trunks, su hijo del futuro, alcanza una nueva transformación. ¡Soy Super Vegeta! El nombre lo dice todo, no busca solo ser más fuerte, necesita sentirse superior, incluso cambia su actitud, ya no parece alguien inseguro intentando alcanzar a Goku, ahora actúa como alguien convencido de estar por encima de todos. Por eso, cuando derrota fácilmente a Cell semiperfecto, vuelve a sentirse invencible, pero su ego necesita más. Se le revela que puede alcanzar una forma perfecta absorbiendo a 18, y Vegeta, en vez de detenerlo, lo permite, porque necesita demostrarse a sí mismo que incluso la versión más poderosa de su enemigo seguirá estando por debajo de él. Pero todo sale mal. Cell perfecto aparece y Super Vegeta es humillado. Ni siquiera su ataque más poderoso logra dañarlo, y esta vez la derrota es distinta, porque ya no puede culpar a Freezer ni a Goku ni al destino. Por primera vez, Vegeta se convierte en el principal responsable de su propia tragedia, y ahí empieza a romperse otra parte de su armadura emocional, la idea de que el orgullo siempre lo hacía más fuerte, cuando en realidad era exactamente lo que más lo estaba destruyendo. Se les da 10 días para prepararse antes del torneo, y cuando finalmente llega el momento, Vegeta vuelve a enfrentarse a la verdad que lleva toda la serie intentando evitar. Goku sigue estando por delante. Y ahí se revela probablemente la diferencia más importante entre ambos. Goku disfruta el proceso, Vegeta vive obsesionado con el resultado. Goku pelea porque ama superarse, Vegeta pelea porque necesita sentirse suficiente. Por eso Goku evoluciona con naturalidad, mientras Vegeta vive frustrado constantemente, porque Goku no carga el peso de su ego en cada pelea. Vegeta sí. Cuando Goku encuentra a alguien más fuerte, se emociona. Cuando Vegeta encuentra a alguien más fuerte, se siente humillado. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que viven el mismo camino. Goku se retira de la pelea y le entrega el lugar a Gohan. Entonces ocurre algo impensable. Cell lleva a Gohan al límite hasta que finalmente explota y nace el Super Saiyajin 2. Otra vez alguien supera a Vegeta, pero esta vez la historia cambia, porque cuando Cell pierde el control y decide destruirlo todo, Goku se sacrifica para salvar la Tierra, sin orgullo, sin necesidad de demostrar nada. Y eso golpea a Vegeta más de lo que parece, porque durante toda su vida creyó que el poder era lo más importante, y Goku acaba de demostrarle algo mucho más grande. Pero entonces Cell regresa, mata a Trunks frente a Vegeta, y en ese instante gran parte de la armadura finalmente se derrumba. Por primera vez desaparece el príncipe Saiyajin, desaparece el orgullo, desaparece la arrogancia, solo queda un padre viendo morir a su hijo. Entonces Vegeta se lanza contra Cell completamente destrozado, no piensa, no calcula, no intenta verse superior, simplemente explota. Y cuando ayuda a Gohan en el enfrentamiento final, ya no intenta demostrar que es el mejor, solo quiere detener a Cell. Parece algo pequeño, pero para Vegeta lo cambia todo. Jamás volveré a pelear. Pero volverse más humano no significa sanar, y Vegeta nunca terminó de hacerlo. La inseguridad seguía ahí, el orgullo seguía ahí, la necesidad de demostrar que era superior seguía ahí, solo estaba enterrada más profundo, y la saga de Majin Buu es probablemente la parte más humana y trágica de toda su historia. Han pasado 7 años desde la derrota de Cell. Durante todo ese tiempo, Vegeta construyó algo parecido a una vida normal. Tiene una familia, vive en la Tierra, incluso parece haber encontrado cierta paz, pero por dentro algo seguía roto. Y cuando Goku regresa por un día, todo lo que Vegeta había intentado enterrar vuelve a despertar. La comparación, la obsesión, la necesidad de demostrar que finalmente lo había alcanzado. Entonces aparece Babidi. Pero Babidi no crea la oscuridad de Vegeta, solo le ofrece recuperar la armadura que lentamente estaba perdiendo. Por eso, cuando acepta convertirse en Majin Vegeta, no está volviéndose malvado otra vez, está intentando recuperar a la persona que era antes, porque siente que la paz lo debilitó, que el cariño lo volvió blando, que amar a alguien lo alejó del
el guerrero que juró ser, y eso vuelve esta etapa tan dolorosa, porque Vegeta pasó tanto tiempo sobreviviendo a través del orgullo y la rabia que empezar a sanar lo hace sentir como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. Por eso sonríe cuando aparece la marca Majin en su frente, porque cree que finalmente recuperó algo que había perdido, y entonces provoca la pelea contra Goku. Pero durante toda esa batalla, Vegeta realmente no está peleando contra él, está peleando contra la versión de sí mismo que empezó a cambiar. Necesita convencerse de que todavía puede vivir solo para la batalla, que aún sigue siendo el príncipe Saiyajin de antes. Pero mientras pelea con Goku, la energía reunida por Babidi despierta a Majin Buu y toda la fantasía se derrumba, porque Vegeta entiende inmediatamente la verdad. Majin Buu despertó por su culpa, por su ego, por su obsesión de superar a Goku, y por primera vez en toda la serie, Vegeta decide enfrentar las consecuencias de sus actos solo, no por orgullo, sino porque entiende que es su responsabilidad detener al monstruo que ayudó a crear. Y ahí la armadura finalmente termina de romperse, porque el hombre que llegó a la Tierra incapaz de preocuparse por nadie, ahora piensa en Bulma, en Trunks y en la Tierra antes que en sí mismo. Pero después de enfrentarse a Majin Buu, Vegeta finalmente comprende que no puede ganar, y entonces llega uno de los momentos más tristes de todo Dragon Ball. Vegeta abraza a Trunks y se despide. Cuídate mucho, hijo. Entonces reúne todo su ki y se sacrifica, no para recuperar su orgullo, no para demostrar que es el más fuerte, no para superar a Goku, sino para proteger a las personas que ama. Y ahí un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, que era sumamente orgulloso. Vegeta se sacrifica creyendo que quizá por primera vez en su vida hizo algo correcto, pero Majin Buu sobrevive. Incluso su acto más noble no fue suficiente, y aún así algo ya había cambiado para siempre, porque el hombre que explotó frente a Majin Buu ya no era el mismo que llegó a la Tierra años atrás. Esa necesidad desesperada de demostrar superioridad empezaba a desaparecer, y cuando Vegeta regresa más adelante, ya no vuelve obsesionado con superar a Goku. Por primera vez en todo Dragon Ball Z, pelea a su lado, no contra él, y eso cambia todo, porque durante años Vegeta vivió atrapado en una comparación constante. Cada derrota era una humillación, cada diferencia de poder destruía una parte de su orgullo. Pero frente a Kid Buu, algo cambia. Por primera vez, Vegeta observa a Goku sin rabia, sin resentimiento, sin necesidad de competir, y finalmente entiende algo que llevaba toda la vida negando. Nunca se trató solo de talento ni de poder. Mientras Vegeta peleaba para sentirse suficiente, Goku peleaba simplemente porque amaba superarse. Y ahí ocurre el momento más importante de todo su arco. Vegeta finalmente admite que Goku es el mejor, y lo poderoso de esa escena no es la frase, es lo que significa. Admitirlo simboliza dejar caer la armadura que usó durante toda su vida. Kakaroto, tú eres un guerrero admirable. Me acabo de dar cuenta de que yo no sirvo para pelear con Majin Buu. Tú eres el único que puede derrotarlo. Porque al final, la historia de Vegeta no trataba de alguien que se hacía más fuerte, sino de alguien que construyó toda su identidad alrededor del orgullo, para nunca sentirse pequeño. Solo que mientras más intentaba demostrar su valor a través de la superioridad, más terminaba destruyéndose por dentro. Por eso cada derrota lo quebraba tanto, porque no perdía solo una pelea, sentía que se estaba perdiendo a sí mismo. La llegada a la Tierra fue la primera grieta, Namek fue la humillación constante, el llanto frente a Freezer rompió una parte de la máscara, la muerte de Trunks destruyó al príncipe y dejó solo al padre, Majin Vegeta fue el intento desesperado de ponerse esa armadura otra vez, y frente a Kid Buu finalmente dejó de necesitarla, porque cuando Vegeta dice ¡Tú puedes, Kakaroto! ¡Eres el número uno! No está admitiendo solamente que Goku es más fuerte físicamente, está renunciando a la arrogancia que cargó durante toda su vida. Y eso es lo que hace tan especial a Vegeta, porque cuando crecemos entendemos lo difícil que es soltar esa armadura, el ego, el orgullo, la necesidad de parecer fuertes todo el tiempo. Entendemos lo fácil que es construir una identidad alrededor de aparentar fortaleza solo para no enfrentarnos a nuestras propias inseguridades. Y por eso llega un momento en el que dejamos de ver solo a un hombre arrogante y empezamos a reconocer cosas de nosotros mismos en él, la necesidad de demostrar que valemos, la costumbre de ocultar inseguridades detrás del ego, el impulso de actuar con frialdad para que nadie note lo mucho que nos afectan ciertas heridas, la obsesión de competir constantemente solo para sentir que somos suficientes. Y entendemos por qué a Vegeta le costaba tanto perder, porque cada derrota rompía la imagen de fortaleza que había construido sobre sí mismo.
Así, la transformación más importante de Vegeta nunca fue convertirse en Super Saiyajin, sino aprender poco a poco a vivir sin necesitar esa armadura llamada orgullo. Y aquí surge la pregunta, ¿tú cuánto tiempo llevas usando esa armadura? Suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios qué opinas. No olvides que detrás de todas las personas existe algo mucho más profundo, algo que está más allá de lo que ves.